Bueno, hola a todas y todos. Hoy vamos a empezar con la última unidad de la materia. Vamos a trabajar sobre una perspectiva, digamos, o sea, que es bastante reciente, que está en elaboración, que no está terminada, que es la perspectiva decolonial, porque hay varios de los, digamos, investigadores que están trabajando desde una perspectiva decolonial, que tienen, digamos, o sea, tradición de vinculación con los estudios en etnografía, pero que me parece están planteando algunos temas y algunas perspectivas que son interesantes para poder abordar. Son muy exploratorias, digamos, o sea, no es algo cerrado, pero me parece que es muy interesante poder recuperar estos trabajos al final de la materia y nos van a conectar con los temas con los que abrimos. ¿Se acuerdan? Alteridad, digamos, o sea, los modelos de diferencia, los modelos de desigualdad, etcétera, digamos, se van a conectar con eso desde otro lugar. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es abrir una introducción a, esta, digamos, a este tema. Vamos a trabajar con un texto que es el de Eduardo Restrepo y Rojas, que, digamos, o sea, que es una introducción, y lo que quiero, digamos, es que trabajemos hasta, digamos, lo que vamos a recuperar de ese texto, digamos, básicamente ahora en la presentación, es justamente la parte de la introducción hasta, ya les digo, digamos, eh, la página, hasta la página 23, es más o menos la mitad del documento. Después tiene, digamos, una parte donde va a trabajar en las diferencias con otras posturas teóricas, qué diferencia hay desde la perspectiva colonial con otras perspectivas, que eso, digamos, o sea, si les interesa, lo discutimos, lo charlamos, digamos, o sea, si cada uno quiere profundizar en eso, digamos, obviamente lo leen, es re interesante, a mí me encanta, pero vamos a focalizar en esto porque tiene, digamos, un mínimo complejidad que tenemos que atacar, digamos, o sea, y entonces nos vamos a concentrar en la caracterización de hoy en esta clase de la perspectiva decolonial y vamos a ir profundizando sobre esa caracterización en las dos clases que siguen. Para eso, digamos, o sea, este texto nos va a servir esta primera parte y la presentación que vamos a compartir ahora. Eh, entonces, vamos a compartir pantalla. Vamos a ir acá. Acá. Bien, vamos entonces a compartir y a presentar esto. Entonces, vamos a comenzar señalando que esta perspectiva de colonial, Restrepo y Rojas la llaman como inflexión de colonial, digamos, esa es digamos, el término que utilizan, y lo que, digamos, lo que vamos a caracterizar, o lo que van a caracterizar justamente de Eduardo Restrepo y Rojas, que armaron ese documento, porque, digamos, o sea, cuando uno le entra a estos autores digamos, individualmente, es bastante arduo, son bastante crípticos en alguna terminología, medio complejo, digamos, armaron, digamos, o sea, como una especie de diálogo entre ellos muy fuerte, que después fue, digamos, generando pervasividad, digamos, respecto a otros ámbitos, incluso ámbitos no académicos, vamos a ver, pero como tienen este sesgo, digamos, o sea, de origen, este sesgo de origen que es muy importante, y, digamos, y por eso Restrepo y Rojas lo que hicieron fue hacer digamos, un abordaje para poder generar verdaderamente, digamos, o sea, una introducción a estos autores, una introducción a esta perspectiva. Y ellos, digamos, o sea, destacan esto, ¿no? Son, en realidad, digamos, autores muy diversos que vienen de distintos palos, pero que empezaron a compartir, digamos, fuertemente una forma de problematizar, digamos, o sea, su trabajo en ciencias sociales, y por eso van a hablar de una colectividad de argumentación. No es una línea teórica consolidada, no es una nueva perspectiva teórica general, sino que, digamos, es un conjunto de autores, digamos, o sea, que empezaron a problematizar, digamos, fenómenos similares, que empezaron a encontrar creciente diálogo y a partir de ahí empezaron a proponer una lectura conjunta. Entonces, en este sentido, es interesante, digamos, o sea, pensar justamente que los referentes que tenemos son, por ejemplo, Arturo Escobar, que trabaja en la Universidad de North Carolina en Chapel Hill, digamos, o sea, y trabaja, digamos, o sea, con trabajo de campo sobre afrodescendientes del Pacífico colombiano. Aníbal Quijano, que murió hace poco, en el 2018, trabajaba en la Universidad de Binghamton, cerca del estado de Nueva York, trabajaba sobre el campesinado andino en Perú. Walter Mignolo, que es argentino, trabaja en la Universidad de Duke en Estados Unidos y trabaja sobre estudios latinos y crítica literaria latina y estudios culturales. Catherine Walsh, que vamos a ver un texto de ella, porque este es uno de los nombres que se tienen que quedar, porque trabaja mucho en el área de educación intercultural, es muy fuerte en esa área, vamos a volver, digamos, o sea, sobre Catherine Walsh. Dirige, digamos, o sea, el doctorado de la Universidad Simón Bolívar en Ecuador,
y trabaja sobre pueblos originarios y afrodescendientes. Entonces, una característica que tienen estos autores es que estaban en el seno de la academia norteamericana, básicamente, discutiendo, porque Catherine Walsh antes trabajaba en la Universidad de Massachusetts, y desde ahí es donde empiezan, digamos, o sea, a sentir cierta incomodidad en cómo se pensaba la perspectiva justamente del análisis de los procesos de colonialidad, digamos, y los análisis del colonialismo, y empiezan a generar, digamos, una nueva perspectiva. Entonces, esta cuestión es que trabajaban, digamos, o sea, muchos de ellos en Latinoamérica, o venían, digamos, o sea, de tradiciones y de formación en Latinoamérica, pero se encuentran discutiendo en el seno de la academia, digamos, o sea, más, digamos, más dominante, digamos, o sea, en términos del, del continente. Entonces, ¿cuáles son los, digamos, o sea, los puntos de partida, digamos, de este colectivo de argumentación que se fue armando cada vez más fuerte? Bueno, la primera, como les decía, era, no es generar una nueva teoría, digamos, o sea, general, sino justamente poner en común estas formas de construir problemas acerca de qué, acerca de lo que llaman la modernidad occidental, y ahora vamos a ver cómo definimos eso para que nos quede claro a todos. Esta perspectiva, digamos, este punto de partida fue, digamos, construyendo una perspectiva común que tenía que ver justamente con problematizar la modernidad occidental como un fenómeno social y cultural, digamos, o sea, de carácter estructurante, un fenómeno, digamos, o sea, muy complejo, desde una perspectiva particular, que no era desde la suya como académicos, desde los estudiosos, sino de la recuperación de la experiencia de los grupos que habían sido subalternizados por el avance de la modernidad en territorios, digamos, o sea, que eran extraeuropeos, ¿no? Claramente, principalmente, como vimos antes, en América Latina. Digamos, y esta perspectiva común, justamente lo que empezó, digamos, o sea, a generar es un impacto no solamente dentro de la propia comunidad académica, digamos, o sea, de la élite de la comunidad académica en Estados Unidos, sino además por fuera de ella, digamos, o sea, en relación con un diálogo con las comunidades académicas en, digamos, Latinoamérica principalmente, pero además fue recuperado fuertemente por, digamos, aquellos grupos de investigación que tenían una práctica más militante, digamos, o sea, que hacían una práctica de investigación militante y colaborativa, como estuvimos viendo, digamos, algunos ejemplos de atrás, que les permitió, conectó, digamos, o sea, con ciertas, digamos, aportes que venían realizando en campos específicos de la sociología, de la antropología, de la ciencia de la educación, etcétera, y conectó con una forma, digamos, o sea, de problematizar, que era una forma de problematizar más transversal, digamos, o sea, porque justamente partía de la problematización de la modernidad como hecho social, ¿no? Como un fenómeno social, y permitía, digamos, entonces construir nuevas vinculaciones. Entonces, pese a que tenían este desarrollo, digamos, nacido fuertemente de una academia muy elitista, digamos, o sea, y de un origen académico, fue generando este efecto de pervasividad no solamente con otras academias, digamos, o sea, marginales y subalternas, como las podemos encontrar en países latinoamericanos, sino además con los propios movimientos sociales que estaban vinculados a los investigadores a los que empezaron a construir. Esto lo vamos a ver, digamos, más en detalle, pero y por qué, digamos, o sea, se da eso, pero ahora va a quedar claro, pero digamos, es una característica fundamental. A ver si puedo pasar. ¿A qué nos referimos cuando estamos diciendo la modernidad? Digamos, esto lo van a ver aparecer, digamos, en el texto muchas veces. Bueno, en términos estrictos es, digamos, cómo se define un periodo histórico, digamos, o sea, particular, que está caracterizado justamente por un momento de profundo cambio en la sociedad de Occidente, digamos, o sea, la sociedad occidental y principalmente la sociedad occidental europea, que se manifestó, digamos, o sea, en distintos ámbitos que tenían que ver con la política, con el arte, ¿no? Digamos, tenemos fenómenos que incluyen en la modernidad la ilustración, el renacimiento, digamos, o sea, todas las cuestiones que nosotros aprendemos en la escuela, digamos, o sea, como, bueno, parte de la historia evolutiva del mundo prácticamente. Bueno, en realidad acá lo que vamos a ver es cómo se inscriben en la trayectoria particular geopolítica, digamos, o sea, de un grupo de poblaciones en particular. Entonces, más o menos, digamos, a grosso modo, podemos decir que la modernidad empieza, digamos, o sea, con todas las transformaciones asociadas al descubrimiento del nuevo mundo, el descubrimiento de la prensa, digamos, de la imprenta, ¿no? Y la posibilidad justamente de circular conocimiento e información, las reformas protestantes que empiezan a socavar el poder monolítico de la Iglesia Católica, y, digamos, obviamente asociado con eso, las revoluciones científicas y políticas que se dieron en, digamos, o sea, en Europa. Pero justamente, digamos, o sea, la idea es que a partir del siglo XV hay estas enormes transformaciones que empiezan a cambiar, digamos, o sea, la forma de concepción del mundo de una forma muy fuerte y muy pregnante.
Estos cambios, digamos, o sea, en la concepción del mundo en Occidente, de nuevo, tenían que ver con estos órdenes que yo les puse ahí para traer algunos ejemplos. En términos culturales, fenómenos como el de la Ilustración, ¿no? El racionalismo, finalmente, digamos, o sea, la idea de que la razón triunfa sobre la creencia, digamos, entonces todas las teorías, digamos, las aproximaciones teológicas ceden frente al desarrollo de la ciencia moderna y lo que fue, digamos, la filosofía primero y la ciencia moderna después, entonces este predominio de la razón, y por eso, digamos, o sea, hay digamos, un foco antropocéntrico en el hombre, digamos, es dueño de su destino, ya su destino no va a estar designado por Dios. Entonces, ese gran cambio, digamos, o sea, es un cambio que nosotros podemos asociar y que podemos asociar a la caracterización de aquello que llamamos la modernidad. En términos políticos es justamente todo ese mismo proceso, pero vinculado a la secularización del Estado. Los estados ya no eran estados teocráticos, sino que justamente pasaba, digamos, o sea, a digamos, deshacerse de esas ataduras tan fuertes, digamos, o sea, con el poder de la Iglesia y a crecer su burocracia, su organización del Estado, ¿no? Las revoluciones políticas que generan cambios, digamos, en la forma de organización política y cultural de, digamos, o sea, naciones tan importantes en aquel entonces como eran Francia y Estados Unidos y Inglaterra. Estados Unidos e Inglaterra, las tres grandes revoluciones, digamos, políticas, ¿no? Y luego, digamos, o sea, cuestiones económicas que tenían que ver justamente con la expansión colonial, es el momento en el que Europa empieza, digamos, o sea, su proceso de expansión colonial, asociado justamente a la revolución industrial, la necesidad de contar con nuevas materias primas y lugares donde vender sus mercancías, y digamos, la consolidación de un modelo de acumulación capitalista en forma madura. Todos en conjunto, digamos, indisociablemente, digamos, o sea, todos estos grandes cambios están vinculados a lo que se llama, digamos, justamente la modernidad occidental, y que es a lo que, digamos, estos autores que vamos a ver se ponen a repensar y a criticar desde un punto de vista, digamos, o sea, justamente crítico. Entonces, pasamos entonces a la... Siempre me pasa esto. Disculpen, volvemos ya. Pasamos a la siguiente filmina. La inflexión colonial entonces lo que nos propone son un conjunto de desplazamientos respecto de cuáles son las bases políticas, narrativas y epistémicas que le dan sustento a esta idea de modernidad que acabamos de ver, ¿no? A esa experiencia histórica, pero es una experiencia histórica que no solamente, digamos, o sea, se inscribe, sino que además tiene efectos mucho más allá, efectos hasta cómo concebimos, no sé, las concepciones, digamos, o sea, de individuo que nosotros tenemos hoy en día, nacen ahí, las concepciones de Estado que nosotros tenemos hoy en día, nacen ahí, las concepciones de conocimiento legítimo, digamos, etcétera, que nosotros tenemos hoy en día, nacen ahí. Entonces, lo que van a criticar, digamos, o sea, ellos, para poder criticar el estado de cosas hoy, lo que hacen es irse a los fundamentos de eso, ¿no? A mirar, digamos, o sea, bueno, cuáles son los presupuestos ontológicos, ¿no? ¿Qué es lo que, digamos, cómo se define lo que existe y para qué y por qué existe, digamos? O sea, entonces, si yo ataco esos fundamentos, entonces tengo posibilidades de reformular justamente el estado de cosas contemporáneo, el estado de cosas actual. Entonces, la perspectiva, digamos, o sea, de la inflexión decolonial, digamos, la perspectiva de la colonialidad va a ser analizada desde una perspectiva particular, que es la perspectiva del sistema mundo. Lo que dicen es esto que, digamos, la narrativa tradicional dice que son cambios que se generaron en Europa y que después de Europa, digamos, o sea, se exportaron con mayor o menor suerte, con mayor o menor violencia al resto del globo. En realidad los tenemos que pensar al revés, los tenemos que pensar en un mundo que ya estaba interconectado, digamos, o sea, que empezó a interconectarse crecientemente y que tuvo efectos fuertísimos, digamos, ese mismo proceso. Entonces no podemos pensarlo, digamos, o sea, acotado, focalizado en lo que pasó en Europa nada más, sino que tenemos que pensarlo más allá. Las historias, digamos, de las transformaciones y los efectos que tuvo este proceso son parte constitutiva del proceso y no son otra cosa aparte. Entonces lo que sucedió, los efectos que tuvo este proceso en América Latina, digamos, en lo que hoy llamamos América Latina, en el Nuevo Mundo, es constitutivo del propio proceso de la modernidad y no es una cosa aparte, no es un efecto solamente secundario, sino que es constitutivo. Y esto es lo que hay que trabajar. ¿Y por qué es constitutivo? Porque justamente una de las cosas que recuperan de esta perspectiva es que una de las ideas, digamos, o sea, fuerza, que se instaló y se cristalizó en ese momento era que las poblaciones humanas se podían diferenciar y jerarquizar en base a criterios racializados. ¿Se acuerdan lo que vimos en el inicio? Por eso les decía que esto conecta con el inicio de la cursada. Digamos, cerramos volviendo al inicio, digamos, de alguna forma. Todo ese modelo, ¿no?, de construcción de, digamos, diferencias jerárquicas entre las poblaciones que permitía organizarlas y legitimar su explotación, lo que trabajan estos autores es que tienen un componente racial que es, digamos, fundante, ¿no? Hay una idea, digamos, o sea, en el cual
las diferencias, digamos, o sea, raciales están asociadas fuertemente a la construcción de estos criterios que permiten, digamos, subalternizar y explotar económicamente, generar subordinación política y epistémica, digamos, de estas poblaciones, es decir, que sus conocimientos valen menos que los nuestros, sus formas, digamos, o sea, de organización económica valen menos que los nuestros, y por lo tanto las podemos cambiar. En este hecho hay que profundizarlo, dicen ellos. Esto hay que analizarlo mejor, y hay que analizarlo mejor no en términos históricos solamente, sino justamente en términos de cómo esa matriz, digamos, pervive actualmente. Cómo esa matriz genera, digamos, o sea, está a la base de digamos, las transformaciones que se fueron dando en nuestras historias, en nuestros continentes, para nuestras poblaciones y que todavía hoy están vigentes. Y para esto, digamos, o sea, Restrepo y Rojas van a trabajar en función de caracterizar este enfoque en función de 6 elementos. El primero, digamos, es la diferencia entre colonialismo y colonialidad. Esto, digamos, o sea, parece una diferencia tonta, pero no lo es una diferencia muy importante, vamos a ver ahora. El segundo, digamos, o sea, es trabajar en esta idea de que la colonialidad es constitutiva de la modernidad y no es una cosa aparte, ¿no? Entonces no se puede entender una sin la otra. Digamos, esto es la segunda cuestión que están poniendo. La tercera es esta idea de la recuperación de la perspectiva del sistema mundo, para poder pensar la modernidad desde ahí, y no desde estudios focalizados en, digamos, los lugares de generación y digamos, de transferencia. Esa es la tercera y la cuarta, porque en realidad yo las uní, porque es básicamente lo mismo, van a ver después cuando lo lean. La quinta, digamos, o sea, es la idea de la decolonialidad como un nuevo paradigma político y epistémico, ¿no? La necesidad de romper con las bases, digamos, o sea, los repertorios científicos y técnicos que son nacidos de la propia modernidad. Entonces, cómo es necesario elaborar un nuevo paradigma y una nueva forma de producir conocimiento y por lo tanto, digamos, de producir criterios, indicadores, digamos, o sea, todas las cuestiones es un desafío y eso está en construcción, es lo que les estoy diciendo, no es algo acabado, no es algo terminado, sino que está en proceso. Y después la otra idea es, la otra noción fuerte asociada a la de la colonialidad es la idea de la pluriversidad, ¿no? La idea del pluriverso. Ahora vamos a trabajar sobre eso, digamos, más detenidamente, pero lo anunciamos ahora. Entonces, pasemos a la siguiente. La primera idea fuerza, que es esta de diferencia entre colonialismo y colonialidad. El colonialismo es un proceso histórico acotado, ¿no? Digamos, o sea, y hace referencia justamente a aquellos, digamos, o sea, dispositivos, ¿no? De dominio político y militar que garantizaban la explotación del trabajo y los recursos que encontraban, digamos, o sea, fuera de Europa, en beneficio de los países colonizadores. Por eso yo les puse ahí la imagen del sistema digamos, de la institución del esclavismo. Entonces, de la institución del esclavismo, desde el punto de vista del colonialismo, yo la puedo analizar encontrando, digamos, o sea, un periodo de tiempo en el cual funcionó, una determinada forma de organización de esa experiencia, digamos, o sea, las bases materiales que la sostuvieron, el comercio marítimo, digamos, la conquista digamos, de poblaciones africanas, las plantaciones en el Caribe y en América Latina, y después la venta de esos productos en Europa. Todo eso yo lo puedo analizar desde un punto de vista justamente situado en términos históricos, ¿no? Digamos, o sea, son procesos históricos que tienen principio y tienen fin, se pueden explicar, digamos, o sea, desde esa perspectiva. Ahora, la colonialidad, digamos, o sea, como concepto, es justamente, digamos, o sea, una forma, digamos, o sea, digamos, a ver, eso es lo que sostiene justamente, digamos, o sea, las relaciones de dominación más allá de ese periodo de tiempo. Entonces, son la forma en la que esa experiencia histórica generó marcos de pensamiento y de acción que fueron legitimando digamos, las diferencias entre los sujetos, las sociedades y los conocimientos, no solamente en el periodo en el cual esto se desarrolló, sino hasta la actualidad. Entonces, en ese sentido podemos pensar que la colonialidad, a diferencia del colonialismo, que fue, digamos, o sea, que está asociado a procesos históricos concretos, la colonialidad es una matriz que sostiene, que le da entidad, digamos, o sea, que le da existencia a una matriz en ese sentido que es epistémica y filosófica, que, digamos, estructura y legitima esta forma de organización del sistema mundo en base a esta jerarquización racializada y asimétrica que es transversal a toda la experiencia, digamos, o sea, de nuestras sociedades desde aquel momento hasta el presente. Entonces no se acota, digamos, o sea, en términos históricos, sino que es justamente algo que nosotros podemos reconocer, que tenemos naturalizado, digamos, o sea, como parte, digamos, o sea, de esa historia, digamos, necesaria de esa historia, hasta el presente. Entonces, por eso yo les ponía, la imagen para pensar, digamos, o sea, el colonialismo es justamente pensar
en este tipo de instituciones, como la esclavitud, de nuevo, que están situadas histórica y temporalmente. Y para pensar, digamos, o sea, la colonialidad, podemos ver esta foto, que es la foto, digamos, de la asunción de Yanine Áñez, ¿se acuerdan? En Bolivia, después del golpe de Estado de Evo Morales, en el cual, digamos, o sea, lo que aparece en primer lugar es, digamos, el personaje que está teniendo la Biblia, es el que, digamos, fue responsable de las masacres en Cata, la represión, digamos, o sea, violenta, que murió mucha gente, de las reacciones de oposición al golpe de Estado, y que hoy está fugado en Panamá. Digo, pero que se fundamentaban en este odio al indígena, ¿no? Era, digamos, o sea, cómo recuperamos el Estado, el golpe de Estado recuperó el Estado de Bolivia para los verdaderamente bolivianos, no para los indios, digamos, o sea, que se habían metido en el Palacio Quemado. Y entonces, de nuevo, era la entronización de la Biblia, digamos, o sea, como institución rectora, la quema de las huipalas. Entonces, desde ese lugar estamos pensando en que la colonialidad no es en este caso de europeos, digamos, o sea, sino que es dentro de las propias, digamos, sociedades latinoamericanas, en las cuales este modelo, digamos, o sea, de pensamiento que jerarquiza, digamos, o sea, discrimina a otras personas, digamos, o sea, como base fundante, ¿no? Lo importante, digamos, o sea, es que se pueden crear derechos sobre las cosas y sobre las personas a partir de esta diferencia racializada. Y que esto fundamenta, digamos, cosas que después se cristalizan en normativas jurídicas, digamos, etcétera, pero que están, en términos filosóficos, están fundadas en esa diferencia. Eh, por eso en el libro, el texto, ustedes van a ver que Restrepo y Rojas hablan de que el colonialismo es la experiencia histórica de la colonialidad. Es, digamos, o sea, es el momento en el que se construyó, se elaboró, digamos, esa experiencia histórica, pero que la colonialidad lo que supone es que digamos, esos efectos racializados, jerarquizados, etcétera, no se agotaron en esa experiencia histórica, sino que esa experiencia histórica generó esta matriz, y esa matriz digamos, se naturalizó como forma de ver el mundo hasta nuestra, digamos, existencia contemporánea. Seguimos. El segundo punto es justamente esta idea de que es imposible pensar la modernidad sin atender a la colonialidad como su anverso, ¿no? Como el anverso del reverso de la moneda. Entonces, ¿esto por qué? Porque, digamos, o sea, acá con lo que están discutiendo la comunidad de argumentación de la inflexión decolonial, están discutiendo con esas ideas, justamente, digamos, que explicaban justamente la modernidad en términos de una lectura, digamos, o sea, edificante, que estaba asociada a la emancipación y al progreso, a la emancipación de los lazos, digamos, o sea, oscurantistas de la Edad Media digamos, el lugar que tenía la religión estructurando toda la visión del mundo, y de pronto el descubrimiento de la razón y la liberación de ese hecho, digamos, o sea, a justamente el individuo y la razón que empiezan entonces a tomar las riendas de su propio destino, y ya no es Dios. Bueno, contra esas ideas, digamos, lo que están diciendo es, sí, eso se logró, pero ¿a qué costo? Al costo justamente de subalternizar a otras poblaciones, digamos, de explotar y subalternizar otras poblaciones. Entonces esa emancipación no es una emancipación de la humanidad, digamos, o sea, es una emancipación de un determinado grupo de poblaciones que tenían, digamos, o sea, el poder, y que utilizaron justamente esos recursos de poder para dominar y subordinar a otros. Entonces, lo mismo pasa con la idea del progreso, esta idea, bueno, la modernidad lo que trajo son el proceso de la industria, el proceso de la ciencia, el progreso, perdón, de las ciencias y la industria. Esto permitió, digamos, o sea, que cada vez vivamos más, digamos, tengamos más acceso a bienes, que no suframos las hambrunas, que etcétera. De nuevo, acá lo que están diciendo es, bueno, ¿cuál es el costo de esos procesos? Por eso, digamos, la idea, digamos, de pensar que el proceso, digamos, o sea, de la modernidad es indisociable de la colonialidad, y que por lo tanto la colonialidad es el lado oscuro de la modernidad, que como todo lado oscuro no fue incorporado, digamos, o sea, dentro de la historia digamos, difundida. Es más, digamos, o sea, fue al contrario, fue tapado, fue, digamos, o sea, invisibilizado, justamente para poder sostener estas ideas, digamos, o sea, de emancipación y progreso como bienes universales, ¿no? Como esto es algo que Europa aportó a todo el globo. Entonces, esta frase que me interesa, digamos, o sea, remarcar, que está extraída, digamos, o sea, de uno de los autores de la comunidad de argumentación, de la colonialidad, es la exterioridad constitutiva de la modernidad. O sea, con exterioridad están diciendo que una cosa no se puede definir por sí misma, digamos, sino siempre se define en relación a otra. Entonces,
la modernidad no puede definirse sin estar en relación con la colonialidad como efecto, ¿no? Digamos, o sea, como anverso, digamos, o sea, como justamente como la otra cara de la moneda. Es lo mismo, digamos, no es otra cosa, es igual. Entonces, es el opuesto que define, digamos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, es exterioridad constitutiva de la modernidad. No se puede pasar por alto, no puedo, digamos, o sea, hacer un abordaje, digamos, riguroso de la modernidad, haciendo, digamos, o sea, omisión de todos estos procesos y fenómenos que están absolutamente asociados con el propio hecho de la modernidad. Entonces, esa diferencia, esa exterioridad constitutiva, ellos la van a denominar en términos, digamos, por lo menos así en términos amplios, ahora lo vamos a recuperar, como la diferencia colonial. Digamos, este proceso no ocurría esta, digamos, emancipación, este acceso al progreso, este, digamos, progreso de las artes, de la ciencia, etc., no ocurría en todos los lados lo mismo. Lo vimos en la película Mother Dao, ¿se acuerdan? Cuando vimos justamente los efectos de ese proceso de colonización de los holandeses sobre las Antillas holandesas, sobre Indonesia, ¿no? Bueno, ahí, digamos, o sea, estaba claro cuáles eran, digamos, quiénes eran los que ganaban y quiénes eran los que perdían, digamos, con esto. ¿Qué les sucedía a aquellas sociedades que tenían que, digamos, o sea, soportar el peso, ¿no?, de la expansión? Digamos, cómo se transformaban su forma de ver el mundo, cómo se transformaban sus sistemas de creencias, sus sistemas productivos, digamos, o sea, todas esas cuestiones se dan vuelta, digamos, o sea, y lo que sucede con esta perspectiva es que lo que nos dice es que eso que se dio vuelta no es solamente un efecto secundario, sino que es constitutivo de que esto sea de esta manera. Por eso, digamos, o sea, la idea de la modernidad, digamos, se asocia a un proyecto civilizatorio, una idea, digamos, o sea, entonces que hay un único camino al progreso de la humanidad, ese camino es homogéneo y ese camino, digamos, o sea, de nuevo, ¿se acuerdan? Estas ideas que las pusimos en el evolucionismo, bueno, o sea, ya las trabajamos, digamos, o sea, ahora las estamos integrando desde otra perspectiva. Entonces, esa idea de la existencia de un proyecto civilizador como vía única, digamos, o sea, hacia el progreso, digamos, y como camino universal, digamos, o sea, ese progreso, es lo que, digamos, permite, digamos, definir quiénes son entonces nosotros que están, digamos, o sea, digamos, inscriptos en ese proceso de construcción de la modernidad, y por lo tanto, digamos, o sea, de la misma forma que yo defino eso, en forma relacional voy a definir al mismo tiempo quiénes son los otros, quiénes son los que no están participando de ese proceso y por lo tanto tienen que ser transformados para que, digamos, o sea, se integren. Esto, digamos, o sea, esta idea de exterioridad, esta idea del opuesto que define, esta idea del vacío, queda representado para mí muy fuertemente, asociada a la foto que vimos anteriormente del golpe en Bolivia, con esta otra foto. ¿Se acuerdan de los policías y militares que fueron los que activaron, digamos, o sea, para que el golpe se produzca, digamos, o sea, y principalmente los policías? Hacían un acto, digamos, público en las manifestaciones que se dieron en aquel momento, que sacaban, digamos, o sea, sus insignias oficiales, ¿no?, como oficiales del ejército, digamos, boliviano, que las insignias oficiales tenían las dos banderas, que suponen, digamos, o sea, que es un Estado plurinacional, es un Estado, digamos, o sea, que reconoce la diversidad étnica de las poblaciones indígenas. ¿Se acuerdan? Todas esas cosas que habían hecho, digamos, o sea, en Bolivia, Bolivia de Evo Morales, y que ahora por suerte, digamos, o sea, van a poder restituir, digamos, o sea, todo eso era cortado, ¿no? O sea, agarraban sus insignias oficiales y en los actos públicos se las arrancaban, con una tijera cortaban la huipala y dejaban solamente la bandera boliviana, como un acto, digamos, o sea, muy simbólico, muy representativo de esta idea de exterioridad, de opuesto, ¿no? Digamos, de contraposición relacional. La bandera boliviana sola, digamos, o sea, en el coso, digamos, ahora queda sola, pero nunca queda sola, siempre queda, digamos, o sea, con el vacío, en este caso. Antes tenía la huipala, ahora tiene el vacío. Y el vacío está representando algo, es un vacío, digamos, o sea, que no deja de tener sentido. Se trata de hacer, digamos, o sea, como materialmente la corto, la elimino, pero sin embargo sigue estando ahí. Digamos, o sea, sigue estando como un significante, digamos, o sea, que hace contrajuego y digamos, y tensiona digamos, la propia identidad, la propia construcción de una definición de la bolivianidad, digamos, en este caso. A eso se está refiriendo el segundo punto. El tercer punto tiene que ver con la idea del sistema mundo. Esperen que me corra un cachito de acá. Entonces, que es justamente problematizar esas narrativas que empezaban, digamos, o sea, a explicar el fenómeno de la modernidad, pero focalizándose o en Europa, digamos, o sea, como si en realidad los fenómenos que se dieron ahí se pudieran explicar solamente por las dinámicas que se daban en ese espacio particular, algo, digamos, o sea, que como vimos desde la perspectiva del sistema mundo es imposible, digamos, de pensar. Yo no puedo pensar qué es lo que sucedió en Europa, ¿no? Cuando estamos viendo acá en la imagen que yo les puse, digamos, en la Europa, sino, digamos, o sea, considero que es lo que ese proceso de expansión hacía en los lugares, digamos, de afuera,
en las Antillas, en el Caribe, en la zona pacífica de Atlanta, América Latina, transformando las relaciones, transformando fuertemente las sociedades, transformando las divisiones del mundo, para que entonces en Europa sea posible pensar que había obreros libres. Para que haya obreros libres, siempre entre comillas, digamos, o sea, libres, digamos, esto en el nivel de discurso, tenían que tener esclavos en las colonias, si no es imposible uno sin el otro. Entonces, esta idea, digamos, o sea, de la narrativa, digamos, de la explicación de la modernidad desde Europa, ¿no? Como un proceso eurocentrado, es fuertemente criticada de esta perspectiva. Y la otra, digamos, o sea, es no solamente en dónde vamos a mirar, que sería lo primero que vimos, bueno, yo no puedo mirar solo Europa, tengo que mirar en términos de perspectiva del sistema mundo, sino a través de qué categorías y de qué problemas voy a analizar esos procesos. Entonces, en este sentido, presta mucha atención a cuáles son las categorías que yo uso para analizar. Y les pongo ese mapa a propósito. Ese es un mapa de una categoría que es bastante, digamos, o sea, común en la ciencia política contemporánea, la ciencia política contemporánea, digamos, o sea, dominante, que es la de los estados fallidos. Y piensen, digamos, o sea, la perspectiva de la inflexión de colonial o de la colonialidad justamente nos enseña a estar muy atentos a ese tipo de cosas. Si yo pienso, digamos, o sea, que hay un estado fallido, es que estoy pensando que la organización política ideal se corresponde con un estado que no es fallido. Y esos estados no fallidos son los que justamente son los de los países centrales, los países industrializados, los países dominantes. Los estados fallidos todos se encuentran por fuera, digamos, o sea, de ese espacio. Y son, digamos, aquellos formas de organización política que no se corresponden con un modelo naturalizado y normalizado de organización política. Entonces, la propia categoría ya está construyendo realidad. La propia categoría de Estado fallido está construyendo la exterioridad, está construyendo el anverso, lo contrario. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso lo que nos están invitando es decir, no, tenemos que usar otras categorías. Yo no puedo ni siquiera criticar desde esa categoría de Estado fallido. No me sirve, porque, digamos, en sí misma tiene una carga, digamos, o sea, que está generando un sesgo fuertísimo, digamos, y está construyendo realidad al usarla. Entonces, lo que nos está diciendo es, hay que revisar no solamente el lugar donde vamos a mirar para analizar estos procesos, sino con qué categorías lo vamos a utilizar. Vamos a la quinta, digamos, o sea, cuestión que es importante, que tiene que ver justamente con la política epistémica, ¿no? Entonces, acá hay un concepto asociado que lo van a ver, digamos, ahí, que es la colonialidad del saber. Entonces, la idea es, bueno, un poco profundizando en lo que habíamos recién de las categorías. ¿Cuáles son, digamos, entonces, las perspectivas digamos, de producción de conocimientos desde las cuales yo puedo problematizar efectivamente la colonialidad? Digamos, ¿no? Puedo digamos, problematizar esta condición, esta matriz, digamos, o sea, puedo contribuir a desnaturalizarla, puedo contribuir a discutirla, puedo contribuir a, digamos, o sea, digamos, sí, vamos a desnaturalizar, digamos, o sea, su existencia. Bueno, esta idea de problematizar la colonialidad del saber tiene que ver justamente con esta necesidad de un cambio radical. Y este cambio radical no es solamente de una o dos categorías, sino de un marco epistémico, donde esas categorías, digamos, cobran sentido y cobran inteligibilidad. Entonces, lo que van a ver es que hay algunas referencias, y especialmente en la parte que les dije que, digamos, que no es la que vamos a trabajar, ¿no? que podemos seguir discutiendo, que dice, bueno, hubo intentos de discutir estas mismas cuestiones desde perspectivas que eran, por ejemplo, el postestructuralismo o el postcolonialismo. Postcolonialismo, digamos, o sea, atendiendo todos los procesos de resistencia al colonialismo, procesos históricos, de nuevo, de resistencia, pero que se agotan en su especificidad histórica. Entonces, digamos, no nos permiten ver eso como una matriz que nos llega hasta el día de hoy, sino que lo que hacían era analizar la experiencia histórica de esas acciones de resistencia y digamos, de impugnación del orden colonial. Esos son los estudios postcoloniales. Entonces, nuestra perspectiva, dicen los de esta comunidad de organización, no es la misma que esa. Y lo mismo no es la misma que el postestructuralismo. El postestructuralismo es una perspectiva, digamos, o sea, digamos, que lo que hacía era señalar esta idea de que los discursos, digamos, crean realidades, pero que los discursos no son nada más que discursos, digamos, o sea, crean realidades y al mismo tiempo, digamos, están poniendo en acto toda una concepción del mundo. Entonces hay que atender fuertemente y en forma prioritaria a cómo se construyen discursos, pero esos discursos, primero, no se asocian solo al lenguaje, hay discursos que tienen otro tipo de lenguajes que están involucrados, lenguajes de la materialidad, lenguajes del cuerpo, digamos, etcétera, que están asociados con eso y hay que estudiarlos, y al mismo tiempo, digamos, o sea, si bien es la clave y son importantísimos, no se agotan en eso. Pero, de nuevo, las perspectivas, digamos, o sea, los enfoques son enfoques que fueron nacidos, que derivan, digamos, o sea, de toda una tradición moderna de ciencia, digamos, o sea, y de análisis que ponen en juego.
la perspectiva decolonial lo que dice es, de nuevo, digamos, o sea, no podemos partir de ese mismo repertorio de enfoques y categorías para poder problematizar, porque es como estamos utilizando las mismas herramientas que creó el sistema para perpetuarse, para ir en contra de él. Necesitamos crear otras que nos permitan justamente dar un salto y explicar desde afuera, generar extrañamiento, si se quiere, para poder justamente problematizar. Entonces, desde ese sentido están pensando en cómo actúa la diferencia colonial. En un caso, digamos, o sea, la diferencia colonial intenta ser domesticada, intenta ser explicada, y en otro caso la diferencia colonial es un hecho, digamos, o sea, constitutivo, es un hecho, digamos, o sea, fundante de una nueva perspectiva. Es un llamado de atención a la necesidad de generar una nueva perspectiva. Y esto es lo que llaman la inflexión decolonial, la idea, digamos, o sea, de poder pensar justamente un nuevo paradigma que no solamente es epistémico, sino que es también político. Y en ese sentido, digamos, o sea, el primer enfoque, ¿no? El de este repertorio de enfoques y categorías modernas, por ejemplo, con distintos grados de crítica, se vincula con la idea, digamos, o sea, de un conocimiento objetivo, un conocimiento objetivo en sus bases epistémicas, ¿no? O sea, viene de ahí, es todo el desarrollo que nosotros vimos haciendo el raconto de la historia de la antropología, digamos, o sea, la antropología misma, digamos, viene de ese lugar. Viene esta idea de que hay, digamos, o sea, un conocimiento objetivo capaz de ser instituido. En cambio, digamos, o sea, este nuevo intento, que todavía les digo, no es que está terminado, no es que verdaderamente está constituido como un antagonista de la misma, digamos, del mismo calibre, todavía hay, o sea, mucha mixtura, digamos, pero me parece importante traer esta discusión para que la empiecen a tener, para que sepan de dónde están hablando, para que sepan, digamos, o sea, cuando lean otras cosas, esto tiene que ver con la perspectiva, porque esto es algo, digamos, o sea, que crece y va a seguir desarrollándose, digamos, o sea, con el paso del tiempo, especialmente en América Latina y especialmente en el área de educación. Por eso les digo, digamos, o sea, que es importante estar, digamos, atentos a esto. Digamos, la otra perspectiva, justamente al contrario, es la perspectiva de un conocimiento que no puede ser pensada por afuera de las cuestiones geopolíticas, que no puede ser pensada por afuera de las cuestiones de la corporalidad. Ahora, digamos, o sea, toda la lectura feminista cruzada con esto, digamos, es muy potente en términos de cómo está interpelando las categorías y los enfoques que nosotros tenemos para trabajar. Entonces, la diferencia colonial no es solamente, digamos, o sea, un efecto, sino que es un hecho constitutivo. Entonces, esa diferencia, digamos, no es lo mismo, y de hecho, digamos, o sea, no es lo mismo estudiar en el sur que estudiar en el norte, digamos, o sea, no es lo mismo formarte en un lado que en el otro, no es lo mismo aprender, digamos, o sea, a hacer, digamos, investigación con otros de una perspectiva colaborativa y militante en un espacio y en el otro. Digamos, o sea, hay cuestiones que son específicas y que recuperan, digamos, o sea, ciertas trayectorias. No es lo mismo para un investigador haber tenido, digamos, o sea, una experiencia, digamos, o sea, de subordinación racializada, venir, por ejemplo, de comunidades afro, en Brasil, por ejemplo, digamos, o sea, donde hay una presencia muy fuerte, pero muy pocos llegan a la universidad. Entonces los que llegan, digamos, o sea, hay que considerar las diferencias, digamos, o sea, en ese sentido, digamos, generar condiciones para que puedan, digamos, o sea, hacer ese tránsito mejor, porque estructuralmente las tuvieron negadas, y las tienen negadas por cuestiones raciales. Entonces, estas cuestiones, digamos, son las que hay que poner en el juego y hay que poner en debate. Y el último punto, digamos, o sea, que me quiero referir ahora con esta clase introductoria, vamos a profundizarla, digamos, en la otra clase, vamos a empezar a profundizar algunas cosas en la otra clase y vamos a retomar mucho lo que vimos acá, pero por eso quiero hacer esta introducción. Es que justamente, digamos, o sea, la inflexión decolonial no es solamente digamos, un movimiento que se agota en la producción de conocimiento desde un paradigma alternativo, sino que tiene que ver con un proyecto político. Ese proyecto político tiene que ver con poder activar la relacionalidad, algo que dijimos en algún momento, es activar la diferencia cultural en términos políticos, mostrar justamente cómo nos pueden mostrar nuevos caminos para hacer las cosas, y no es solamente repetir digamos, miradas sobre las viejas formas conocidas de hacer ciencia, las viejas formas conocidas incluso de hacer ciencia para la liberación, hacer ciencia emancipadora, hacer ciencia colaborativa, digamos, o sea, cómo nos está interpelando en el término de la propia idea de ciencia, ¿no? Hay que partir de ahí, digamos, o sea, partamos de una discusión acerca de la propia idea de ciencia para pensar luego, digamos, o sea, qué forma de construcción de conocimiento podemos elaborar. Entonces, toda la idea de un diseño de todo, del mundo, de la vida, ¿no? Cuando estamos hablando de diseño, no es un diseño de un objeto, sino un diseño de cómo construimos relaciones sociales, digamos, o sea, cómo nos vinculamos con la naturaleza, que sea universal y uniforme, ¿no? La idea de que, en realidad, bueno, esto es para toda la humanidad. En realidad, si nosotros interpelamos eso, dicen de la inflexión colonial, vamos a encontrar esta raíz eurocéntrica. Vamos a encontrar justamente la marca de esta raíz eurocéntrica, y eso es lo que tenemos que discutir. Desde ese lugar, lo que llaman las intervenciones decoloniales, ¿no? Las formas de activación de esta diferencia cultural, etc.,
tiene que ver justamente con la posibilidad de imaginar más de una forma de existencia. Por eso yo les decía que esto tiene que ver con una política epistémica, pero con una política ontológica. La ontología es lo que define qué cosas existen en el mundo. Entonces yo, digamos, o sea, si parto de una ontología moderna, hay una fuerte tendencia a considerar que hay una forma de existencia, una forma de realidad, una forma, digamos, o sea, de Estado, una forma de sociedad, una forma de enseñanza, una forma, y eso es lo que aprendimos y reproducimos durante siglos y siglos y siglos, y la idea, digamos, o sea, de esta perspectiva es empezar a cuestionar eso como uniformidad y empezar a decir, bueno, no queremos reemplazarla por otra uniformidad, sino que lo que queremos reemplazar es por la multiplicidad y la coexistencia. Por eso la categoría fuerte acá es la de pluriverso. No hay un universo, sino que hay múltiples formas de existencia. Y la idea del pluriverso se expresa en esta frase, digamos, que quedó, digamos, muy asociada al Foro Social Mundial, que empezó, digamos, a darse en Brasil, ¿se acuerdan? Digamos, y después se globalizó, digamos, hay foros sociales mundiales y eventos de Foro Social Mundial ocurriendo en múltiples partes que van, digamos, justamente digamos, convocando a todas las organizaciones de base, movimientos sociales, movimientos académicos, movimientos políticos que están discutiendo estas cuestiones, en la idea esta de que, digamos, tenemos que construir un mundo en el que quepan muchos mundos. Entonces hay que discutir esta idea de universalidad para pensar justamente en la idea de pluriverso, en la idea de pluriversalidad. Eso lo vamos a ver, digamos, en la clase que viene, vamos a seguir trabajándola, pero quería, digamos, introducir esto y empezar a tener esta discusión, digamos, o sea, con ustedes, incorporar esta discusión. Vamos a tener dos textos, uno de Gunther Dietz y otro de Catherine Walsh, que son dos personas que trabajan de esta perspectiva desde la educación, la educación superior, en los dos casos, y que tienen planteos muy interesantes para cerrar el curso, que me parece que son bien importantes. Así que bueno, vamos a ir con ellos y nos vemos en un rato.